Nosotros recientemente lo que hicimos fue medir una matriz de impacto en los diferentes sectores a través de lo que estamos viendo de coronavirus. Entonces uno encuentra que hay sectores que pueden tener una continuidad de sus operaciones con relativa normalidad. Lo encuentra uno un poco en las actividades agrícolas que tienen que ver con alimentos y que se vuelvan alimentos básicos. Pueden tener esa continuidad en sus operaciones, pero están teniendo algunas connotaciones negativas. ¿Cuáles son esas connotaciones negativas? Es que con las restricciones y aislamiento de las personas, pues hay escasez de mano de obra que puedan tener la recolección de los alimentos. Y también se está presentando escasez en el transporte. Entonces puede que desde los diferentes tierras en el país exista la oferta de alimentos, pero no se alcanza a lograr a la misma velocidad con la demanda por restricciones también en el tema de transporte. Todos los sectores que tal vez se ven beneficiados de esta situación es todo lo que tiene que ver con comercio electrónico y sobre todo lo que tiene que ver con comercio electrónico asociado a los deliveries, asociado a todo el tema de domicilios por toda la situación de aislamiento que tienen las personas. El tema de salud, que tiene cada vez una mayor demanda a través de esta situación, productos farmacéuticos, productos también asociados al tema agrícola, pero más en el tema pecuario, como lo vemos en la ganadería, en el tema porcino, en el tema avícola, la producción de lácteos. Hay algunos sectores que tienen un impacto neutro, lo vemos un poco en el tema de café, que si bien las demandas empiezan a restringirse, pues por el efecto del coronavirus, las cosechas están teniendo un mejor valor en el mercado y adicionalmente están aprovechando una mayor tasa de cambio. Eso se presenta desde los sectores que pueden tener una continuidad de operaciones o algún nivel de impacto neutro, pero la gran mayoría de las actividades empiezan a presentar un nivel contractivo, un impacto económico negativo. Lo vemos en los servicios financieros porque tienen que entrar a todos unos procesos de salvamento a las empresas. Eso hace que pierdan liquidez y al perder liquidez empiecen a arriesgar sus patrimonios técnicos y sus márgenes de movilidad. Sectores que son industriales, que necesitan una planta de operación para funcionar, también empiezan a tener restricción, y sobre todo los que produzcan bienes que no sean de primera necesidad. Entonces ahí vemos impacto en la parte de confecciones, en la parte de calzado, en la parte de cosmético. Lo mismo ocurre en comercio cuando relacionamos con comercio que no sea de primera necesidad, y lo vimos con los datos recientes de marcada caída en la venta automotriz. En construcción, si bien las políticas de Estado han hecho que se pueda mantener algún nivel de operación, estamos teniendo, por ejemplo, una construcción inmobiliaria que hay de más de 2 millones, más de 2.000 proyectos que entran a un proceso de paralización, y lo mismo empieza a ocurrir en materia de construcción de obras civiles. En agro, productos como las flores, por el efecto del coronavirus, empieza a tener una restricción en su demanda internacional porque no es un bien básico, no es un bien primario. Sectores como la publicidad, las compañías empiezan a recortar sus gastos, y uno de los gastos que van a recortar es lo que tiene que ver con inversión publicitaria. Y aquellos sectores que tienen una atención directa al consumidor, como lo es el tema del turismo, como lo es el tema de las aerolíneas, como lo son los restaurantes, los que terminan teniendo un mayor nivel de impacto. Entre estos sectores hay uno relevante que es también el tema del sector petrolero. El sector petrolero ha tenido dos impactos: un impacto por el efecto de la enfermedad que conlleva las menores demandas de combustibles en los mercados, incluso en China, que pues al principio de este fenómeno fue uno de los más afectados y es uno de los grandes consumidores de petróleo. Entonces ahí se da un efecto por demanda. Pero el otro efecto que vimos recientemente es lo que se ha denominado la guerra de precios por el petróleo, y es que producto del efecto de la enfermedad, la OPEP buscó tener un acercamiento con Rusia en lo que se ha denominado la OPEP+, es decir, los países que hacen parte del grupo OPEP más Rusia, buscar llegar a un acuerdo en precios para combatir el impacto económico que estaba teniendo la enfermedad. Sin embargo, Rusia no aceptó el acuerdo porque podía haber afectada
su cuota de mercado cediéndola frente a Estados Unidos. Y es que aquí vemos un poco cómo está la distribución del mercado mundial de petróleo. El mercado mundial de petróleo, estamos hablando de 83 millones de barriles que se producen a nivel diario. El principal productor está siendo Estados Unidos con 15 millones de barriles, le sigue Arabia Saudita con 12 millones de barriles y de ahí le sigue Rusia con 11 millones. Entonces, que estos países no se pongan de acuerdo fue lo que generó la caída en el precio del petróleo. Consigo esta caída pues a generar una mayor tasa de cambio, y es hablar de una guerra porque es quien aguante mayor medida unos bajos precios del petróleo. ¿Y dónde empieza a verse si existe o no existe margen de movilidad? Es que estamos hablando que incluso en el último mes hubo momentos en que el precio del barril llegó a cotizarse cerca a los 20 dólares. Entonces estamos hablando que, por ejemplo, Estados Unidos, a través de su mayor producción con fracking, ese fracking es mucho más costoso que la producción tradicional. Estamos hablando de un país que su punto de equilibrio de precio del barril es cercano a los 40 dólares. Si miramos un Rusia, estamos hablando de 20 dólares, si hablamos de una Arabia Saudita, su punto de equilibrio es cercano a los 10 dólares. De ahí que el que pueda aguantar más este tipo de guerra. Si miramos en el caso de Colombia, específicamente en lo que tiene que ver con Ecopetrol, se habla que su nivel de equilibrio es del orden de los 30 dólares. Independiente que esos son los niveles de equilibrio, tener ese nivel tan bajo en el precio, pues directamente va a afectar las finanzas públicas y consigo los diferentes planes y movilidad que tienen los gobiernos para poder atacar las necesidades que se presentan a nivel económico por el efecto de la enfermedad. Hombre, si bien esta situación es así, debemos tener en cuenta que hoy Colombia está en una situación mejor frente al petróleo que lo que se presentó en 2014-2015, cuando también se dio una caída en los precios. Si uno mira a nivel de contribución económica, el país depende un 3,5% del petróleo. En el 2014 era el 5%. Hablamos de los puntos de equilibrio, donde sí hay un marcado efecto negativo, porque el presupuesto general de la nación se hizo con una expectativa de precio del barril a 60 dólares. Entonces ahora con precios del barril entre los 20 y los 30 dólares, pues ahí los niveles de recursos van a ser muchísimo menores. Digamos que uno de los elementos recientes es que ha habido acercamiento de nuevo entre Arabia y Rusia, con una intervención de Estados Unidos para poder llegar a un acuerdo en recorte de producción y que los precios puedan tener un incremento, y eso lo hemos visto en las últimas semanas. Pese a que ese acuerdo se pueda dar, estamos encontrando que los precios del barril no lograrán incrementarse y volver a los niveles de 60 dólares. Y no volverán a incrementarse porque pese a que existan recortes en la producción, los niveles de consumo son ostensiblemente menores. Y son ostensiblemente menores porque los países y las economías están paradas, y al estar paradas pues no hay una mayor demanda a un consumo de petróleo. Entonces casi que empezamos a pensar en tener que acostumbrarnos a ver un precio del barril que se va a ubicar posterior a acuerdo entre los 35 y los 40 dólares, muy alejado de lo que se generó como presupuesto general de la nación con las proyecciones a 60 dólares por barril.